Entonces, es precioso poder recordar este día. Como iglesia lo hacemos cada domingo, porque cada domingo recordamos lo que Jesús hizo en la cruz, ¿o no? Amén. Siempre que hablamos de eso. Compartimos palabras acerca de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Que solamente por medio de Él tenemos salvación y vida eterna. Pero hoy es especial porque el mundo entero prácticamente recuerda esto. Recuerda que Jesús cumplió ese propósito determinado por el Padre, en obediencia al Padre, a ese plan de salvación. Él se entregó por amor a cada uno de nosotros. Lo hizo por la humanidad, pero también lo hizo personal, por cada uno de nosotros. Y eso muestra el valor que tenemos para Dios, ¿no? Como siempre decimos, es Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Son tres personas, pero es un solo Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, tanto nos amó Dios que envió a su Hijo a la cruz, a que muriera, que tomara el lugar que nos correspondía. ¿Sí? Y en el momento en que Él es arrestado y llevado a la cruz, Él estaba celebrando un día especial para los judíos, para el pueblo original, el primero que Dios escogió, ¿no? Israel. Y estaban celebrando, ¿qué? ¿Se acuerdan? La Pascua, que en hebreo es Pesaj. Y literalmente significa pasar por alto. ¿Pasar por alto qué? Nuestros pecados. Por amor, Dios pasó por alto nuestros pecados. Ahora, esto tiene demasiada analogía y significado, lo del Antiguo Testamento, de la historia de Israel, con el Nuevo Testamento, lo que hizo Jesús. Siempre decimos que el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Jesús, en el Antiguo Testamento se daban las profecías, como vamos a leer más adelante, de Jesús, que 700, 1000 años antes de que Él viniera a la tierra, Dios ya le había hablado a hombres, los había inspirado, había puesto su palabra en la boca de estos hombres, profetas, siervos de Dios, para que proclamen algo que iba a pasar muchísimo tiempo más adelante, y que pasó. Y Jesús cumplió cada una de esas profecías. Ahora, en este momento ellos estaban celebrando la Pascua, que en la historia, lo leemos en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, el Éxodo es la salida. Ellos habían quedado como esclavos en Egipto, ¿sí? Y Dios dice, voy a liberar a mi pueblo de esta opresión, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Están atentos? ¿Me siguen ahí o no? Entonces, recordando esa salida de Egipto, ¿sí? Ellos hacían esta celebración de la Pascua. ¿Por qué? La última plaga, ¿se acuerdan que Dios había enviado plagas? La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Todo primogénito iba a morir. Iba a pasar el ángel de la muerte y les iba a quitar la vida. Esa era la última plaga que Dios envió. Pero para los hijos de Dios, ellos tenían una orden dada por Dios. Tenían que sacrificar un cordero y con su sangre en la casa pintar los dinteles de la puerta con esa sangre. Eso indicaba que pertenecían al pueblo de Dios y que en ese hogar el ángel de la muerte no iba a pasar. ¿Me siguen? Entonces, lo que sacrificaban era un cordero, ¿sí? Y también la palabra nos habla de Jesús, que fue entregado como un cordero. Por eso es la analogía y es el simbolismo, porque también se sacrificaba cada tanto tiempo los sacerdotes en Israel un cordero que tenía que ser perfecto, sin mancha, sin ningún defecto. Tenía que estar bien gordito, bien blanquita su lana, perfecto, hermoso tenía que ser. Y ese cordero se sacrificaba para el perdón de los pecados del pueblo, ¿sí? Y ese ritual Dios lo había instituido.
pero era simbolismo de lo que Jesús después iba a hacer, ¿sí? Entonces, lo que pasó en ese momento fue que el ángel de la muerte pasó por Egipto y en las casas donde estaban pintadas con esa sangre del cordero que ellos habían sacrificado, cada familia en su casa, el ángel de la muerte no entraba. Ahora, esto Dios lo establece, que recuerden eso, porque fácilmente, ¿qué nos pasa? ¿Nos olvidamos de dónde salimos o no? ¿No? Fácilmente nos olvidamos de dónde venimos, cuál fue nuestro pasado, nuestro trasfondo, las necesidades que pasamos, nos olvidamos. Entonces Dios estableció esta fecha para que ellos recordaran todo lo que Dios había hecho, cada milagro que había hecho en favor de su pueblo para liberarlos, ¿sí? Y es por eso que Jesús estaba con sus discípulos celebrando la Pascua, ¿sí? Estaban comiendo, estaban cenando. Esa es la imagen, ¿no?, de la última cena, ¿sí? Eso es lo que estaban compartiendo. Y el significado que tenía históricamente para el pueblo de Dios, para Israel. Ahora, después de la cena, tenemos para leer Juan 18. Dice, ahí Jesús habla del pan, habla de la copa, del vino, que era el pacto en su sangre, pero lo vamos a leer al final. Entonces, por eso dice, después de decir estas cosas, cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró a un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Es el monte de los olivos donde Jesús daba enseñanza. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo que lo acompañaran. Luego, llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús, esta parte es importante, Jesús sabía lo que iba a suceder. Así que salió a su encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, le contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Este es un detalle tremendo, porque demuestra que Jesús tenía las dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. ¿Se acuerdan que Moisés, cuando Dios le habla y le dice, anda y presentate delante del rey y decile que te deje ir al pueblo? ¿Y quién me envía? Cuando me pregunten, ¿quién me envía?, ¿qué le respondo? Yo soy. Yo soy. Y Jesús respondió exactamente lo mismo. El yo soy es Dios, porque son uno con el Padre. Esto muestra la unicidad de Dios. De hecho, cuando a Jesús le dice, muéstranos al Padre, danos a conocer al Padre. El que me vio a mí, vio al Padre. ¿Sí? Eso demuestra que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Ahora, solamente con él decir, yo soy, retrocedieron y cayeron al piso. Esto muestra el poder que Jesús tenía, 100% hombre, pero también 100% Dios. Él podía haberse librado, ¿o no? Si solamente dijo yo soy, todos cayeron. Dice que eran más o menos 400 los soldados que estaban en ese lugar y quedaron desparramados. Es decir, Jesús podía haber esquivado, podía haber escapado el ir a la cruz, pero decidió que no, decidió cumplir, entregarse voluntariamente por cada uno de nosotros.
Y le decía que es muy importante, que decía, Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Y en esa instancia, cuando él oraba, estaba con los discípulos y les pedía que lo acompañen en oración y no podían orar, se dormían. Se dormían y ni una hora pueden orar, les dice. Y él estaba completamente angustiado. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a pasar. En ese momento, ¿saben qué estaba padeciendo Jesús? Hematidrosis. Es consecuencia de tener una angustia tan extrema que el cuerpo, en vez de sudar agua, empieza a sudar sangre. Yo no sé si alguna vez estuviste estresado o angustiado, pero creo que ninguno de nosotros experimentamos tal nivel de angustia. De hecho, si lo buscas en internet, hematidrosis dice cuando la persona sabe que se va a enfrentar a la muerte. Es decir, yo ya sé que no voy a salir de esta. Yo ya sé que no tengo expectativas. Y eso es una respuesta del cuerpo. Porque él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que tenía que padecer. Y a mí me ha pasado de estar momentos de mucho estrés o de mucha angustia y de sentir dolor en el estómago o no sé, como un sabor metálico en la boca de tanto estrés, de tantos nervios. ¿A alguno le pasó? ¿No? A mí me pasó de sentir un sabor metálico y digo, ¿qué pasó? Esto es raro. Y busqué en internet y decía, no, que puede ser producto del estrés. Porque estaba con muchos problemas en ese momento y me superaban. Pero esto no se compara a lo que Jesús estaba sufriendo en su cuerpo. La angustia que estaba padeciendo. Lo traicionaron, lo abandonaron sus discípulos. Un amigo íntimo, que era Judas, lo vendió. Fue y lo marcó, él es Jesús. Por eso es que fueron a buscarlo los soldados. Entonces, Jesús le contestó, yo soy. Él les vuelve a preguntar, ¿a quién busca? Nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Y él les dijo, yo soy. Ya que soy la persona que buscan, dejen que los demás se vayan, o sea, sus discípulos. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Así que los soldados y el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. ¡Qué casualidad! ¿Qué es lo que pasa con el cordero cuando va a ser sacrificado? ¿Qué le hacen? Lo atan. Le atan sus patitas. Y es un simbolismo, por eso es que lo ataron. Lo podían haber llevado porque no se resistió, él se entregó. Pero lo ataron. Lo ataron para llevarlo y que se cumpla la promesa. La profecía que ya los profetas habían dado. Lo ataron. Primero lo llevaron a casa de Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento, era la máxima autoridad. Y Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Es decir, ellos estaban furiosos, los religiosos de la época,
Porque Jesús prácticamente para ellos rompía todas las reglas religiosas. Rompía todas las reglas religiosas. Pero Jesús vino a enseñarnos a vivir sin religión, sino con una relación con Dios. Que podamos tener comunión con Él, un libre acceso al Padre, que por nuestros medios o por nuestros méritos es imposible, porque todos somos pecadores. A ver, si alguien no es pecador, que levante la mano. Todos somos pecadores. Todos pecamos, todos fallamos, todos erramos, hasta en nuestros pensamientos. Entonces, Jesús vino a darnos una nueva forma de vivir, una nueva forma de entender lo que es vivir con Dios, ¿sí? Ellos se basaban en rituales, ¿sí? Pero fue un tiempo que Dios estableció, como hablamos, que esos rituales fueron la sombra de lo que Jesús iba a hacer, ¿sí? Pero era el tiempo, era el mismo Salvador, de hecho ellos tenían la promesa de que iban a ser el Salvador, pero ellos no creían que era Jesús. ¿Por qué? Preguntame, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que iba a venir de otra manera. En ese momento estaba el Imperio Romano, ¿sí? Y ellos pensaban, ellos estaban oprimidos por el Imperio Romano. El Imperio Romano les cobraba impuestos a todos. Conquistaban territorios, y donde conquistaban a la gente por vivir en ese lugar o por trabajar la tierra, le cobraban impuestos. Y a Israel, al pueblo de Dios, le pasaba eso. Tenían que pagar impuestos. Y encima tomaban de recaudador de impuestos a la gente del mismo pueblo. Si se acuerdan, Mateo era un recaudador de impuestos. Odiado por la gente. Sos un traidor de tu patria, de tu pueblo, de tu gente. Y a ese Jesús lo llamó para ser su discípulo. Pedro era un revolucionario, por eso tenía la espada. Era una parte de los israelitas que querían enfrentarse en una lucha armada para derribar el Imperio Romano. Entonces, la gente tenía una concepción, una percepción de cómo debía ser ese libertador del pueblo de Dios, ese rey de los judíos. Ellos pensaban que tenía que ser un hombre que lleve al pueblo militarmente, lo guíe y que destruya el Imperio Romano. Ese era su pensamiento, pero no era el plan de Dios ese. Por eso es que no creían que era Jesús, porque ellos querían un líder fuerte, un militar. No querían un siervo humilde. Tenían una visión equivocada. Ahora, podemos leer una profecía que se cumple en ese momento de la historia, que está en Isaías 53. Bueno, comienza preguntando esto, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura para que le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Esto es lo que Jesús hizo al entregarse y llegar a la cruz y entregar su vida. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Es decir, no tuvo descendencia. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, ¿en qué? En expiación por el pecado. Expiación es tomar el lugar, pagar por otro. Verá linaje, es decir, cuando él entregó su vida, a través de él entregar su vida, tiene descendencia. ¿Y quién es la descendencia de Jesús? Nosotros somos hijos de Dios. Dice, verá linaje por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Amén. Que Él vea el fruto en nosotros, el fruto de su sacrificio en la cruz. Amén. Es lo que dice la palabra, que Jesús va a ver fruto en nosotros por lo que hizo. Qué lindo es ver fruto cuando nos esforzamos, ¿o no? ¿O te parece lindo trabajar todo el mes y que te digan, bueno, te vamos a dar medio sueldo? O te digan, este mes no hay sueldo. ¿Cómo te pones? Te pones mal. Pero qué lindo es ver el fruto de tu esfuerzo. Y más aún por lo que hizo Jesús, que entregó su vida. Y Él se goza en ver fruto en nuestras vidas. En ver, ¿sí? En ver la paz, en ver salud en nosotros. Él se goza porque ya pagó por eso. ¿O no? Es precioso, es como cuando le compramos un regalo a nuestros hijos y se lo entregan y vos te alegrás porque ya pagaste por eso y tu hijo lo puede disfrutar. Y es así con Dios. Él se alegra de ver el fruto de su esfuerzo, de su sacrificio, de entregar su vida en la cruz, pero de ver el fruto en nosotros. De lo que yo hice vale la pena, porque hoy veo a mis hijos que tienen salud, que tienen paz, que tienen vida, que tienen libertad, que el pecado no los ata. ¿Amén? Ese es el fruto del sacrificio de Jesús en la cruz. Dice y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos. Es decir, cuando lo conocemos el Evangelio, el mensaje de salvación, lo que Jesús hizo por nosotros y creemos, somos ¿qué? Justificados delante del Padre. ¿Amén? Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Jesús llevó nuestros pecados. Pero me encanta el final que dice, habiendo orado por sus transgresores.
Él oraba para que el Padre los perdonara. Y qué precioso es que hablamos que cuando nosotros nos llenamos de Jesús, su genética viene a nosotros. Y automáticamente me recordaba quién fue el primer mártir de la palabra. A ver, los estudiosos. Esteban. Muy bien. ¿Y cómo murió Esteban? Apedreado. Apedreado. ¿Y él qué dijo antes de morir? Sobre las personas que lo estaban apedreando. No tiraban piedritas así, ¿eh? Las piedras eran así, porque te tapaban de piedra. ¿Qué dijo él? Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Es decir, que cuando nos llenamos de Jesús, porque dice la palabra que Él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio el cielo abierto y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Cuando nosotros nos llenamos de su Espíritu, podemos hacer estas acciones que Jesús hizo. Porque a nosotros no nos van a hacer si alguien viene y te golpea, o un grupo te apedrea, o ahora como vemos situaciones de violencia aquí en Polonia. ¿Vas a decir, Señor, perdonalo? No es nuestra naturaleza. Pero si yo me lleno de Jesús, lo que de mi interior va a salir es el fruto del Espíritu Santo. Y Él hizo exactamente lo que Jesús había hecho. Lleno del Espíritu Santo. Pero la clave es esa. Ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio el trono de Dios y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre y oró diciendo, Padre, no tomes en cuenta este pecado. Pero lo estaban matando. Y eso es la naturaleza de Dios en nosotros. Eso es Jesús en nosotros. Por eso es que no es negociar, decir me voy a portar bien, voy a tener buena disciplina. Es necesario, sí que es necesaria la disciplina, pero la disciplina sin estar llenos del Espíritu Santo es religión. Y la religión nos carga, porque son reglas que tenemos que cumplir. Pero cuando es el Espíritu Santo que nos llena, eso sale natural de nosotros. El perdonar a quienes nos ofenden. Justo esta semana hablamos del perdón en el discipulado. Nació de Él, de estar lleno del Espíritu Santo. Muriendo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Porque Él no había hecho nada malo para que lo castiguen. Él estaba hablando de Jesús. Él estaba predicando la buena noticia. Entonces necesitamos llenarnos de Jesús, llenarnos del Espíritu Santo para que Dios pueda obrar y operar por medio de nuestra vida y afectar nuestro entorno. Para esto vino Jesús. Y Jesús le decía a sus discípulos, es mejor que yo me vaya, es mejor que yo entregue mi vida, porque cuando yo me vaya va a venir el Consolador. Y ese es el Espíritu Santo el que consuela nuestros corazones. Es Él, es el Espíritu Santo lo que necesitamos para tener una vida en armonía. Y no quiere decir que no vamos a pasar momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de estrés. Lo vamos a pasar, porque si yo te digo, cree en Jesús, que ahora todo te va a ir bien, porque de hecho tenemos versículos que avalan esto, ¿no? Que si nosotros meditamos en la palabra y la tenemos continuamente en nuestra boca, todo nos va a ir bien. Amén. Pero también sabemos que, de hecho, la palabra nos dice que Jesús aprendió con el sufrimiento, con el padecimiento, y eso lo fue formando hasta llegar a cumplir el propósito de Dios. Es decir, tenemos que entender que el sufrimiento, que cosas injustas que pasamos, que siendo sinceros y realistas, cosas que nos pasan que no las provocamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Que no son resultado de nuestras acciones, cosas que vienen a nuestra vida que no esperamos. La pérdida de un hijo, una enfermedad, cáncer, lo que sea.
de un familiar cercano que amamos, escapa de nuestras manos, ¿o no? Porque no le podemos dar vida a esa persona nuevamente. Amén, si Dios quiere resucitar. Y de hecho hay testimonios, pero no es siempre, ¿o no? No es siempre. Porque Dios sabe cuál es el momento de cada persona de partir de esta vida. Pero no es un camino de rosas el Evangelio, sino que tenemos que entender que a través de esas situaciones, a través de esas circunstancias, podemos conocer más a Dios. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y para eso tiene que haber rendición en nosotros. No es negociar y decir, bueno, me voy a poner un poquito las pilas con Dios, voy a hacer las cosas más o menos bien y a ver si Dios me bendice. No, porque no te va a funcionar. Lamento decirte que no te va a servir. Esto es blanco o negro. O me entrego a Dios y vivo una vida consagrada a Él para honrarlo, para glorificarlo con mi vida. Y si no, me quedo en el mundo. Porque vas a estar perdiendo tu tiempo en la religión. Tenemos que vivir una relación con Dios. Una relación. Entonces, eso es lo que nos va a dar una vida fructífera, que le dé gloria al Padre. Jesús, hablando de sus discípulos, en Juan 15 dice, en esto los van a conocer, en que llevan mucho fruto. Por eso se van a dar cuenta que son mis discípulos. ¿Estamos teniendo mucho fruto? Nadie me conteste. ¿Estamos teniendo mucho fruto? Es para examinarnos. En algún área me falta fructificar, en la paciencia, en la paz, soy intranquilo, no sé. Cada uno sabe en qué tiene que crecer más. Pero ese fruto viene a nuestra vida a través de morir. No es que nos vamos a quitar la vida, sino que morir a nuestra carne, a la naturaleza de pecado que habita en nosotros. Y cuando yo digo, Señor, yo no puedo con mi fuerza, me estoy rindiendo, me estoy humillando. Y cuando yo reconozco que no puedo y que necesito que Dios me ayude, Él envía su Espíritu Santo. Él envía su Espíritu Santo. Y Él se glorifica, Él se manifiesta su poder en nuestra debilidad. Es decir, tenemos que reconocer delante de Dios que somos débiles. No es que somos un trapo de piso y que cualquiera pueda hacer lo que sea como, no, delante de Dios. Señor, yo soy débil en esto. Mi carne me lleva a caer continuamente en este pecado. Necesito que me ayudes. Y el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad y nos fortalece para vencer el pecado. Amén. Y en eso es que Jesús se alegra, se satisface por ver el fruto abundante en nuestra vida. Jesús dice, bien, porque mi sacrificio está valiendo la pena en tu vida. Lo que yo hice, lo que pagué, hoy estoy viendo el fruto en vos. Eso es lo que hizo Jesús. Él entregó su vida. Como sabemos, en esa noche lo apresaron, lo juzgaron los sacerdotes, los religiosos de la época, y ellos querían matarlo literalmente. Tenía que morir. Tenía que morir. Lo acusaban de blasfemia. ¿Por qué? Porque él les pateó el tablero de la religión. Él sanaba enfermos el día sábado, donde la religión decía no se puede hacer nada, ningún trabajo, ¿no? Y él los confrontaba. Está mal hacer lo bueno en sábado. Si tu amigo tiene animales y quedan atorados en el campo, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar que se mueran los animales o lo vas a rescatar? ¿Qué haces? ¿Lo rescatás? Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Vino a rescatarnos, a salvarnos. Y entonces todo el tiempo tenía esa lucha. Y si vemos en la Escritura, ¿con quién Jesús peleaba? ¿Peleaba con los pecadores? ¿Acusaba a los pecadores? No.
amaba a los pecadores, pero les decía, no peques más, no peques más. Tus pecados te son perdonados, pero no vuelvas atrás, no vuelvas atrás. ¿Sí? Jesús nos amó aún siendo pecadores, dio su vida por nosotros, pero cuando a nosotros viene esta luz de Cristo y alumbra nuestra mente y nuestro corazón, tenemos que procurar, no es que no nos vamos a equivocar nunca más, amén, pero nos vamos a seguir equivocando. Pero tenemos este corazón de decir, Señor, quiero corregirme, quiero cambiar, quiero crecer, quiero mejorar. Y poco a poco vamos creciendo y vamos mejorando en nuestra relación con Dios, en santidad. ¿Qué es santidad? Ser apartado, no encerrado que me voy al monte, sino apartado del pecado, no apartado de la gente, sino que mi corazón está apartado de la contaminación que nos ofrece el mundo. Eso es santidad. Y la palabra nos dice que sin santidad no podemos ver a Dios. Es decir, hay un esfuerzo nuestro, pero la clave es rendirnos, porque es Dios a través de su Espíritu que nos capacita para morir a ese pecado. Esto es precioso porque no tenemos que luchar, tenemos que rendirnos delante de Dios, tenemos que rendirnos para que su poder opere en favor nuestro. ¿Amén? Entonces, ellos van y los llevan a la autoridad. La autoridad de ese momento era el César, Poncio Pilato. Y como bien sabemos, ¿no? Porque queda como el refrán. ¿Qué hizo Poncio Pilato? Se lavó las manos, ¿no? Eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hace Satanás. Te impulsa, ¿no? A los pecados, a los errores y después arreglate, ¿no? Jesús, no teniendo pecado, estaba siendo condenado por los religiosos de la época y solamente querían una cosa, que lo maten. Y justamente en ese momento la tradición que había era liberar a un preso, a un acusado, a un condenado, ¿no? ¿Y se acuerdan qué pasó? Pusieron ¿a quién? A Barrabás y a Jesús, que el pueblo elija. Bueno, él dijo, no sé, vamos a buscar la forma, no me quiero hacer cargo de este hombre, porque es inocente. Él preguntaba, no hizo nada, no tiene un pecado, no cometió un delito. Entonces por eso es que él se lava las manos, yo no me hago cargo. Y está esta situación de, bueno, hay que liberar a uno, que el pueblo elija. ¿Y el pueblo a quién eligió? A Barrabás. El mundo siempre va a elegir el pecado, siempre va a elegir a Barrabás, ¿sí? No va a elegir a Jesús. Entonces, Jesús, entonces le dicen, bueno, hagan lo que quieran. Le dieron la condena, los latigazos. Como sabemos, ese látigo que usaban tenían las puntas, pedazos de huesos, unos pedazos de metal, unas bolas de metal que no solamente que golpeaban la carne, sino que la desgarraban. Y así lo azotaron. Estos soldados se burlaron de él, lo torturaron, burlándose, le escupieron la cara, le arrancaron la barba. Maltrato descomunal. De hecho, prácticamente se veían sus órganos por la espalda de tanta carne que le habían sacado. Ya él teniendo esa angustia, antes de llegar a ese momento de sudar sangre, y después la acusación, la burla, los latigazos, todo eso, él lo soportó por nosotros. ¿Por qué? Porque nos correspondía a nosotros el castigo. Porque la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. Y así como hablábamos al comienzo, Dios había establecido que como la paga del pecado es muerte, tenían que entregar un sacrificio y entregar un cordero cada determinado tiempo por el pecado del pueblo, en expiación, tomando el lugar del pueblo, ¿sí?
Ese cordero que se entregaba cargaba el pecado del pueblo, ¿sí? Este era el simbolismo de lo que Jesús vino a hacer también. Hacer ese cordero que se entregó, que expió nuestros pecados, que tomó el lugar que nos correspondía. Ese castigo era para nosotros. Los latigazos, la burla, los insultos, eran para nosotros. Pero Él tomó voluntariamente el lugar que nos correspondía. Lo hizo por amor. Y si vemos en la Escritura, cuando Él estaba orando, le decía al Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Entonces Jesús también nos da ejemplo de rendirnos a la voluntad de Dios. Aunque el momento que nos toque pasar no nos guste. Pero ese es el mejor lugar donde podemos estar. En la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. A pesar de que sean momentos difíciles, duros, de angustia, pero si yo estoy confiando en que Dios me va a sostener, voy a ver su gloria en ese momento. Amén. Entonces Él decidió voluntariamente entregarse. No le arrebataron su vida. No se la arrebataron, Él la entregó. Y la gente pensaba en ese momento, algo habrá hecho. Por eso lo están castigando. ¿Algún pecado tiene este hombre? No, Él fue perfecto para poder entregarse en ese lugar como un cordero sin mancha, sin defecto, y pagar el pecado de la humanidad. Ahora, a veces, como hablamos, creemos en los planes de Dios para nuestra vida y los imaginamos de una manera. Israel se imaginaba que su libertador, que el rey de los judíos, se iba a levantar en poder e iba a derribar militarmente al imperio romano, y no fue así. La profecía decía que vendría el rey de los judíos y el salvador de Israel, ¿sí? Ahora, ellos se burlaron, lo maltrataron, lo clavaron en la cruz. De hecho, le hicieron una capa, un cetro, burlándose, ¿no? Le decían, si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvás a ti mismo? ¿No? Todo el tiempo burlándose. Si sos el Hijo de Dios, lo golpeaban, le decía, a ver, adiviná quién fue, si tanto poder tenés. Burlas y golpes y agresiones. Ahora, el pueblo creía de esa manera que se tenía que levantar el libertador. Lo clavan en el madero, le ponen la corona de espinas y tiene un simbolismo la corona de espinas que a él se le pone. Ellos burlándose le ponen esa corona. Bueno, acá está el rey, dijeron, burlándose. Y una corona de espinas, que son unas espinas como de 4 o 5 centímetros, le clavaron en la cabeza. Ahora, eso también tiene un simbolismo, porque si recuerdan, en el Génesis, cuando el hombre peca, Dios lo maldice y le dice, con el sudor de tu frente vas a comer, vas a tener que trabajar la tierra, pero ¿sabes qué vas a cosechar? ¿Qué le dice? Cardos y espinas. Es decir, Jesús en la cruz llevó nuestro pecado, llevó nuestra maldad, cargó el castigo que era por nosotros para nuestra paz, pero también llevó la miseria. La miseria, cardo y espinas. ¿Qué vas a comer? Nada. Jesús se llevó, cargó en esa corona que ellos estaban burlando, pero simbólicamente también estaba llevando la ruina de nuestra mente también. Y eso lo cargó Jesús en Él, para que nosotros no lo tengamos que vivir, para darnos libertad. ¿Amén? Ahora, también, burlándose después de clavarlo y de traspasar su costado con una lanza, le pusieron un cartel.
que está en griego y dice Jesus Nazarenus Rex está muy complicado. El griego no lo tuyo. Sí. Bueno, cuestión que significa, bueno, son las iniciales INRI. Le pusieron un cartel con esas letras y que significa Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y eso hizo que se cumpliera la escritura. Ahí estaba el rey que Dios había enviado. Lo que pasa que para su mentalidad, para la mentalidad del pueblo, no debía ser así. Debía ser un hombre fuerte. Y fue lo contrario. Se humilló hasta lo sumo. Dejó su naturaleza de Dios, ¿sí? Abandonó esa naturaleza y vino a la tierra, teniendo todo el poder, porque Dios creó todas las cosas, ¿o no? Cielo, la tierra, teniendo todo el poder, Él se humilló. No tuvo en cuenta el ser igual a Dios, sino que se humilló y se hizo un hombre. Vino al mundo como un bebé y creció y cumplió lo que el Padre le había encomendado para que podamos tener libre acceso con el Padre. Para que podamos, Jesús es ese puente de conexión. Lo hablamos hace poco. La palabra dice que Dios buscó en toda la tierra alguien que se parara en la brecha. Alguien que intercediera entre los hombres y Dios. Y no lo encontró. Por eso es que Dios nos proveyó a Jesús. Para que Él fuera ese que se paró en la brecha. Ese puente de conexión nuevamente con el Padre. Entonces, se cumplió la escritura con este cartel que era una burla para ellos. Era una burla. Acá está el rey de los judíos, muerto, humillado, avergonzado, exhibido. Porque nosotros vemos las imágenes, ¿no? Nosotros como cristianos normalmente visualizamos o podemos poner una cruz, pero vacía, ¿o no? Y normalmente las imágenes que se ven o que se hacen son con un Jesús que está cubierto, ¿no? Que sus partes íntimas están tapadas, pero no era así. Estaba completamente desnudo, pasando vergüenza delante de todos. Horrible. Y eso lo pasó, esa vergüenza y esa humillación, para que nosotros no tengamos que pasarlo. Lo hizo por nosotros. Amén. Amén. Ahora, lo precioso es que Él murió, entregó su vida por nosotros. Pero ¿qué pasó? Al tercer día, ¿qué hizo? Resucitó. Dice la palabra que Jesús descendió al mismo infierno. ¿Por qué? ¿Se preguntaban por qué? Porque tomó nuestro lugar. Descendió al mismo infierno. Porque los pecadores van al infierno. El que no acepta la justificación de Jesús va al infierno. Y la palabra dice que Jesús tenía el pecado de la humanidad, que era como un gusano que no tenía forma, no era atractivo humanamente. Imagina que cargó con las enfermedades en su cuerpo, con llagas. Estaba desfigurado. Y eso lo cargó por nosotros. Descendió al infierno, pero ahí venció a Satanás y le arrebató las llaves del infierno. Venció el pecado y la muerte. Venció a Satanás y le quitó las llaves del infierno. Tomó la autoridad en el infierno. Amén. Tomó la autoridad y lo hizo por nosotros, para que no tengamos que ir al infierno, para que podamos, mediante Jesús, creyendo en lo que Él hizo en la cruz, tener vida eterna y disfrutar del paraíso, de una vida después de esta vida con Cristo eternamente, ¿sí?
viviendo la gloria de Dios delante de su presencia. Si no aceptamos a Cristo y no aceptamos el sacrificio que Él hizo por nosotros, el destino es el infierno. Y es la vida eterna después de esta vida. Pero o es eternamente castigo o es eternamente delante de Dios, en la gloria de Dios. Yo prefiero ir con Dios. Amén. Porque es una vida eterna. O cielo o infierno. Y esa es nuestra decisión. Aceptar el mensaje de salvación. Lo que Jesús hizo por nosotros. Y precioso que, bueno, como leíamos, ellos habían preparado para enterrarlo con los pecadores. Pero hubo un hombre que dispuso una tumba de su familia, que era una tumba de una familia rica. Por eso es que leíamos, mas con los ricos fue después de su muerte. Y esa es la imagen que teníamos en el comienzo, ¿no? De la tumba vacía. La cerraron, la sellaron con una gran roca, lo habían envuelto, lo habían preparado, como se acostumbraba en esa época, con unas vendas, con unos paños, ¿sí? Lo habían preparado y su cuerpo lo dejaron en ese lugar, en una tumba de roca sólida, donde no hay escapatoria, ¿sí? Y en el frente una roca enorme, ¿sí? Que los ángeles movieron y pudieron ver las personas que llegaron que no estaba el cuerpo de Jesús. Los guardias quedaron tirados en el piso temblando al ver esos ángeles de Dios. Y Jesús no estaba ahí. Jesús había resucitado. Jesús había resucitado. Y ese Jesús resucitado comenzó a presentarse a sus discípulos. Y un dato curioso es que estuvo 40 días después de resucitado aquí en la tierra, hablando con los discípulos, dándoles enseñanza, diciéndole, es mejor que yo me vaya. Es mejor que yo me vaya porque va a venir el Consolador. Les dio la promesa de que vendría el Espíritu Santo y fue lo que pasó después en Pentecostés. Ahora, tenía un cuerpo diferente, porque decía en la escritura de historia que él aparecía en un lado y desaparecía y volvía a aparecer en otro, pero también permitió que tocaran sus heridas, lo pudieron tocar. Y eso es muy loco, porque tocó sus heridas Tomás, porque él no creía, a ver si es verdad o es solo una visión. No, y él tocó sus heridas. Entonces Jesús les dio ese tiempo de enseñanza, de animarlos durante 40 días después de su resurrección. Y después ascendió al cielo. Fue llevado a la diestra del Padre. Y eso es lo que celebramos, que Jesús murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por nuestra maldad, para darnos vida eterna. Pero Él ascendió, ¿a dónde? Al lugar que le correspondía, al lugar de autoridad a la derecha del Padre. ¿Sí? Y después envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. ¿Sí? Es Dios mismo en nosotros. Y es a través del Espíritu Santo que podemos crecer en la fe. Es a través del Espíritu Santo que nuestra vida es transformada, nuestra mente, nuestro corazón. Es a través de tener una relación con Él, con Dios mismo. Y para eso vino Jesús, para que tengamos una relación íntima con Dios, una relación personal con Dios, una relación de cercanía con Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, queremos también como iglesia, como familia de Cristo, compartir la cena, esto que es un simbolismo, ¿no? En este día especial, porque Jesús lo estableció así,
como leíamos en el comienzo, ¿no? Comeremos tu cuerpo, Señor, y te pedimos, Señor, que esto sea para bendición de nuestras vidas, Señor. Como antes lo decía el pastor, te pedimos primeramente perdón, Señor, por nuestros pecados, aún por nuestros pecados, Señor, que muchas veces no son visibles a nuestro parecer, Dios. Te pedimos que nos perdones, Señor, que nos ayudes a participar y que este simbolismo, Señor, esta acción que hacemos, que es muestra de lo que un día pasará, Señor, cuando seamos recibidos en el cielo, te pedimos, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos ya tienen su vino, que participan, ¿están todos? Bueno, como leíamos en la palabra, Jesús tomó la copa y les dijo a sus discípulos: cada vez que hagan esto en memoria de mí, recuerden que es simbolismo, porque no estamos comiendo la carne ni la sangre de Jesús. Es un simbolismo y poder recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ¿sí? Ese sacrificio que nos da salvación y vida eterna, ¿sí? Y también recordar el pan, que es su cuerpo, que es lo que padeció, el castigo de nuestra paz. Así que si te toca un momento de no tener paz, acordate que Jesús ya pagó ese precio para que tengamos paz. Amén. Jesús lo hizo, para eso lo pasó, para darnos vida eterna, para darnos salud, para darnos descanso a nuestra alma. Amén. Y su sangre fue derramada, y Él lo dice, para la remoción de los pecados. Delante del Padre, a través de Jesús, estamos justificados, santificados, así como nos ve el Padre. Nos ve nuevos, no nos ve con pecado, porque nos ve a través de Jesús. Es como cuando mirás a través de un lente, ¿no? Y hay diferentes lentes que algunos te permiten ver, por ejemplo, los de 3D. Cuando vos mirás una imagen de 3D, una película, sin esos lentes, ves todo borroso, ¿o no? Ves desfigurado eso. Y así es el hombre sin Jesús. No tiene la imagen de Dios. Pero cuando aceptamos ese filtro, que es Jesús poniéndose entre nosotros y el Padre nos ve completo, nos ve perfectos, nos ve sin pecado, cuando aceptamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Amén. Así que oramos. Señor, gracias por la sangre que derramaste en la cruz. Gracias, Señor, porque nos demostraste tu amor, sufriendo el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra rebeldía, cargando nuestras enfermedades, nuestros dolores. Fuiste castigado por nosotros, lo que nos correspondía, el pago de nuestros pecados, Señor. Pero al derramar tu sangre en la cruz, pagaste por cada uno de nuestros pecados y tenemos libre acceso al trono de la gracia.